Señores, tenemos consigna del día para que juegues del otro lado. Tommy, la pregunta es... Bueno, Nuri, lo vendiste muy bien justamente al principio del programa. Tiene que ver con el tema del día y con este proyecto, ley en realidad, que ya se invirtió por parte de la oposición en el Senado en el día de ayer, o esta madrugada en realidad, para poner un freno al tarifazo. El presidente Macri sabemos que lo va a vetar. La pregunta para vos en casa es, ¿qué opinás? Lo va a hacer, obviamente, lo va a vetar. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Que debiera hacerlo o no? ¿Debería o no? ¿Debería o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, esa es la pregunta para el día de hoy. Bueno, de esto vamos a estar hablando, ¿no? Del veto que se viene hoy, ya, en cualquier momento. Lo que tiene formalmente que hacer el Gobierno Nacional es esperar la notificación del Senado de que se ha convertido en ley este proyecto que vino con media sanción ya de diputados. Una vez que eso suceda, Macri firma el veto. ¿Para qué? Para dar por terminado el tema, para dejar la discusión de tarifas, para poder seguir negociando con los gobernadores. Algunos de ellos los va a ver en el día de hoy. Hoy viaja a Salta, Macri va a estar con Urtubey. Tiene que seguir negociando con los gobernadores, dicen, los necesitamos para cosas más importantes. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto, que tiene que ser consensuada porque la reducción fiscal será más importante de lo que se espera. Las discusiones internas que empiezan a partir de hoy dentro del gobierno, porque dicen el tema de tarifas no lo metió la oposición en la agenda, lo metimos nosotros mismos, cuando salió Carrió a hablar, cuando salió el gobernador Cornejo. Bueno, escuchemos el último discurso político de anoche. Muy tarde, se había anotado adrede para terminar para cerrar la discusión política allí en el Senado. Cristina Fernández de Kirchner habló un rato larguísimo. La chicaneó la vicepresidenta de la Nación en varias oportunidades. Compartámosla. Ha habido un tarifazo exponencial. Hablamos de 1.300, 1.400, aumento de luz, de gas, 900 de agua, etcétera, etcétera. Pero otro precio fundamental de la economía, los salarios, se han depreciado. El dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela por los aires y el precio de las cosas que la gente consume, alimentos, vestimenta, bienes, servicios, etcétera, etcétera, también se ha disparado. El gobierno no pudo controlar y administrar una corrida cambiaria, pese a que llegó a tener 62.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, más allá de la que la mayoría de esas reservas era producto del endeudamiento. Pero lo cierto es que tenía espaldas para aguantar y, sin embargo, en 15 días perdió 10.000 millones de dólares, esto es el precio de 2 YPFs en 15 días, y el precio de la reestructuración de la deuda con el Club de París. ¿Cómo es que de repente se dice que no hay recursos para subsidiar las tarifas de los ciudadanos y de las ciudadanas, y sí vamos a tener recursos para compensar a las petroleras por el congelamiento de los combustibles? Porque no es mentira, señora presidenta, que se hayan eliminado los subsidios. Se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional, pero ahora hay subsidios ciudadanos. Son los ciudadanos y ciudadanas argentinas los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas. A los efectos de recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Usted, señora, era diputada? Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía, y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos, pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta, el 10/11 del 2015, 6 días antes del balotaje. Gabriela Michetti, 16 de noviembre del 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara
¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias, a los usuarios que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juega en contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman y luego la crisis se torna incontrolable. Bueno, se dio el gusto, Cristina, de cerrar durante larguísimo tiempo. Se entró bastante expectativa porque como cada vez se hacía más tarde, terminó como a las 3 de la mañana. Confieso que me quedé con la tele prendida y de repente cabeceaba y quería escuchar aunque sea un poquito. Era muy tarde, dormí, la vi. ¿Cómo viste esto, Pablo? Bueno, esto es prescindible, me parece, que prescindible por previsible, ¿no? Me parece que acá lo único que importa no es lo que ella dice, que es más o menos el discurso de siempre, con las maneras de cadena nacional que ella tiene arraigadas, sino su protagonismo, a ver si logra o no estar en el centro. ¿Por qué es importante eso? ¿Por una cuestión estelar desde el punto de vista del espectáculo, de la política? No, es importante porque lo que está en juego acá es quién lidera el peronismo. Y Macri lo que hizo fue un reto a todo el peronismo diciéndole: a ustedes los está liderando Cristina. Sí. Quien está impulsando esta ley es Cristina. Y los peronistas que de la parte racional que quieren despegarse de Cristina dijeron: no, en esta vamos juntos, pero no estamos pegados. Hasta fue, en definitiva, ¿qué pasó esta madrugada? Fueron el kirchnerismo, el peronismo moderado, el senador Menem, o sea, todos los peronismos que son antagónicos, que están peleados, que tienen proyectos ideológicos contrapuestos, todos votaron esto. ¿Por qué votaron esto? Porque para embromar a Macri. ¿Entendés? El peronismo cuando puede, huele que el poder es vulnerable y puede soñar con volver al poder, hace cualquier cosa. Y esta ley es cualquier cosa. Bueno, por eso es que ahora la pregunta es, esta unión que se dio ayer puntualmente para esto, que vos explicas muy bien, ¿puede llegar a sostenerse en el tiempo con miras hacia el 2019? ¿Puede haber fragmentos? La realidad es que esto fue un proyecto inicialmente de Massa, al que acompañó y profundizó el kirchnerismo y los justicialistas no kirchneristas terminaron acompañando. Y fue un tema que en realidad terminó o empezó metiendo en agenda, esa era la discusión ayer, o el recelo político dentro del propio gobierno. Metió en agenda el propio oficialismo con Lilita Carrió, con Cornejo, saliendo a quejarse por el tema de tarifas cuando el presidente de la Nación había cerrado el aumento en tramos como se había decidido. Claro, porque hay que decir que el gobierno de Cambiemos no atina a encontrar una salida, una solución al tema tarifas. No da en pie con bola. No es porque sean tontos. Cristina tampoco lo pudo hacer. Cuando ella empezó con la sintonía fina, ¿te acordás? Sí, claro. Era eso. Era discriminar, a ver cómo se puede profundizar la ayuda social a los sectores más vulnerables, con las tarifas y cargar más las tintas sobre los ricos y sobre la clase media. Bueno, no lo pudieron hacer porque además de todo, el Estado es muy ineficiente. Entonces, hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente quién es que está, cuántos son los que están pagando mucho, cuántos son los que pagamos una miseria, porque hay muchos que seguimos pagando muy poco, muchos, ¿entendés? Entonces, pero no está claro el panorama. Entonces, en ese contexto, prende mucho el discurso de que nadie puede pagar las tarifas. Mentira, son algunos los que no pueden pagar las tarifas porque es completamente injusto el sistema. Y el Estado no logra darle una salida a eso. Sobre eso se monta el peronismo. Pero yo creo que es un error decir que fue Massa, que este es un proyecto de Massa, porque efectivamente fue un proyecto de Massa, pero el proyecto del Kirchner
kirchnerismo, sí, iba en la misma línea. Sí, Iba profundizaba aún más, y no hablar Maduro. más del tema. Era lo mismo, lo que pasa es que agarraron de Massa porque era un poco más moderado. Sí, lo cierto es que, como está hoy, se retrotraen las tarifas a fin del año pasado, se viene el veto del presidente, lo que se jugó ayer fue una pulsea política más que otra cosa. Después vamos a repasar algunas pastillitas, como que el senador Guillermo Pereira le había dicho a Macri, sí, estoy con ustedes, y 24 horas después cambió el voto y levantó la mano para apoyar. El veto sale mañana en el boletín oficial, probablemente. Hoy lo anuncian y mañana sale en el boletín oficial. Vamos a ver el mensaje entre Pinedo y el ministro del Interior. Igual todos quieren que al presidente le vaya mal, después vamos a hablar de esto.